¿Cuáles son los retos que asume Rosendo Serna nuevamente en esta Dirección Regional de Educación? Bueno, hay varios y hay algunas de impacto, de trascendencia, que conjuntamente con el gobierno regional vamos a plantear, porque nada puede hacerse aislado en la medida que hacer política educativa es tratar de articular la política nacional con la política regional. Y gran parte de nuestro error ha sido simplemente administrar el momento, la situación de coyuntura. Si se derrumba una pared, ahí hay que estar. Pero creo que, si bien es cierto que son cosas importantes, pero es más importante planificar, tener visión de futuro, para que las cosas del cotidiano no nos trunquen, ¿no? Entonces, mi presencia acá busca eso. Y yo he cortado mi vínculo con el Ministerio de Educación porque justamente quiero volver a la tierra donde nací a efectos de darle lo mejor. Y bueno, pues gracias al gobernador regional por haberme confiado y haberme pedido mi retorno, y yo de buen agrado he aceptado esa invitación, y que dada a la situación de compromiso que tenemos, tanto él como yo, por hacer lo mejor por Huánuco, es que nos hemos puesto a trabajar desde hoy día, y estoy seguro que en los próximos días habrán algunas otras novedades más, ¿no? ¿Qué referencia o qué diagnóstico ha podido obtener de la Dirección Regional de Educación? Hay un hecho que me preocupa a mí, es que la Dirección Regional de Educación ha perdido trascendencia en la gestión educativa. Es como si fuese una instancia más que está ahí, dormí, y si le llaman, acepta, y si no llama, y si le dicen a alguien hay que hacerlo. El rol que le corresponde de liderar la gestión pública del sector es de la DIRE, y esa tiene que articular con la alta dirección del gobierno regional. Entonces, esa va a ser mi primera intención, es decir, liderar la gestión pública del sector de educación aquí en Huánuco, para que las UGEL marchen bien y para que las instituciones educativas también marchen bien. En la mañana en su discurso indicaba innovaciones, políticas, acciones innovadoras. ¿Cuáles van a ser esas? Hay algunas de ellas. Por ejemplo, yo estoy planteando la elaboración de un proyecto de inversión pública que permita el monitoreo y el acompañamiento pedagógico a los docentes, es decir, apoyarlos a los docentes en su aula. Si no hacemos eso, simplemente el resto no obtenemos resultados, el resto queda como discurso. Entonces allí el gobierno regional debe de trabajar ese tema. Yo voy a plantear la prioridad, y a nivel de la Gerencia de Desarrollo Social estoy seguro que vamos a tener esa receptividad. Yo lo he comentado con el gobernador regional, me ha manifestado su optimismo sobre eso. Es más, ¿qué otra situación? Vamos a hacer las audiencias públicas por provincias para evaluar la gestión de las UGELs, para apoyarles en lo que son fortalezas y corregir lo malo. Allí también vamos a brindar asistencia técnica, vamos a asumir el rol de supervisión y monitoreo, de cumplimiento de objetivos, de metas. Es que eso significa asumir liderazgo. Entonces, todo lo que estaba un poco pasivo, hay que tratar de hacer reaccionar, y para eso hay que tener un buen equipo de trabajo, hay que tener la posibilidad de comprometer a todos. Entonces allí, cuando hablo de todos, no me estoy refiriendo solo a los trabajadores, me estoy refiriendo a todos los miembros de la comunidad, a los maestros, a los trabajadores administrativos, a la comunidad organizada, a la sociedad civil, a los padres de familia, a las autoridades políticas, a los ciudadanos común y corriente. Si quieren aportar a la educación, estas puertas están abiertas para que esto se haga, ¿no? ¿Cómo parar, romper el tema de la corrupción? Ese es un eje central. Es un eje central de la gestión. Tenemos que hacerlo. Pero este sector tampoco no es ajeno a ese tema. Tenemos que hacerlo, porque si se identifica ahí, sí actuamos con mano dura, ¿no? Yo creo que no podemos darnos el lujo de desperdiciar dinero destinado a los más pobres para situaciones de orden particular, ¿no? Que haya gente que se aproveche. Entonces, ese tema ya ustedes conocen, yo di muestras respecto a mi lucha frontal con la corrupción desde años pasados, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener habilidad para hacerlo eso, y finalmente, pues a quien hay que llamar la atención, vamos a tener que llamar la atención. ¿Qué le motivó retornar a la DRE? Esa que te estoy diciendo, tener la posibilidad
de poder hacer las cosas con creatividad, de que no solamente hagamos lo que alguien nos dice que hay que hacer, de que hay la necesidad de que la gente en el ámbito nacional conozca que en Huánuco también hay valor y que finalmente todos comprometidos logremos cambiar. Entonces sí se puede hacer. Yo en mi experiencia he estado visitando diferentes partes del país, diferentes regiones. He andado mucho y en esos 5 años que he estado fuera en el ministerio he podido captar, ver con creatividad cómo es que varias regiones responden y entre mí decía qué hacer. Entonces yo un poco que había decidido estar en Lima y dedicarme a otras situaciones que me den mayor rédito económico, profesional, académico y familiar también, ¿no? Pero opté ante la invitación, lo reflexioné y dije, bueno, o sea, haremos un break allí. ¿Ha puesto algunas condiciones antes de aceptar este cargo? Lo que nosotros hemos conversado, creo que un diálogo sincero y franco es el de hacer las cosas bien y hacerlo con las personas idóneas. En esa medida estamos de acuerdo y por eso es que yo acepto de buen agrado esta invitación que me hace Juan Alvarado Cornelio en su calidad de gobernador regional y que yo públicamente agradezco, que me va a permitir hacer lo que yo estoy pensando y lo que él también piensa, ¿no? Lo que hay que darle forma a todo lo que él ha ofrecido y todo lo que él está pensando, porque es bien intencionado. Entonces, a ese nivel pues, hay que darle forma y esa forma tiene que ser el aspecto técnico que yo como funcionario de la Dirección Regional de Educación lo voy a hacer, ¿no? Sin embargo, a algunas personas no es grato su retorno a la DRE porque ya a través de las redes sociales han empezado a sacar versiones indicando que el magisterio está de duelo. Inclusive han traído los videos del hermano del ex gobernador Rubén Alba. Ah, ya. Ahí también puedo decir con toda claridad, empezando por lo último. Tú debes saber que el señor Abel Alba me pidió disculpas en el juzgado. Yo inicié una acción judicial a él. Es más, en los medios de comunicación ha salido, no en la dimensión que yo quería, pero hay una orden judicial que dispone de que se haga público esa situación de disculpas públicas respecto a ese tema. Entonces, los que están interesados ahí, que vayan al Poder Judicial y pidan cómo es que el señor Abel Alba se ha pronunciado respecto a este tema que hemos tenido y que para mí es un tema zanjado respecto a las disculpas afectadas a mí en el despacho del juez, pero que voy a hacer el seguimiento para que también efectivamente se hagan públicas en lo que debiera ser, ¿no? En los medios donde efectivamente ha ocurrido. Pero eso a mí que tengan opinión diversa es normal, que tengan opinión contraria también, tenemos derecho a la opinión, solo que ahí sí yo en esta parte es cuando hay injuria, cuando hay difamación, cuando hay el atentado al derecho al buen nombre, ahí sí identifico y hago respetar lo mío. Pero si hay una opinión respecto a la gestión, es una opinión que hay que respetar. No podemos nosotros molestarnos por una opinión crítica. Yo asumo reflexivamente, con un pensamiento crítico, reflexivo, que finalmente todos tienen derecho a reflexionar sobre qué hacer con la educación. Entonces, aquellos que un poco están decepcionados y críticos, pero que en todo caso vengan acá a mi oficina y conversen conmigo personalmente y vean qué cosa es lo que estamos haciendo, porque finalmente esa es la tarea importante, ¿no? Porque yo particularmente no tengo Facebook, no estoy en las redes. ¿Por qué? Porque considero de que la gente se entretiene ahí y yo perdería tiempo respondiendo uno por uno a estas situaciones que pudiese hacerlo, pero ¿qué ganaría? La gente evalúa mi trabajo, mi situación, ahora en estas alturas, hace 12 años salí de la región, hace 12 años experimenté nuevas cosas, hace 12 años, solo lo único que no cambia es la persona que finalmente tiene problemas. El cambio dice que es permanente. Lo único permanente en la vida es el cambio. Tú tienes que cambiar permanentemente. Entonces, que lo tomen así y que no se desesperen porque finalmente van a tener un amigo en mí y que yo los invito pues públicamente que vengan acá para conversar, discutir y de ahí podemos sacar provecho para mejorar la gestión también, ¿no?
y lo que está ocurriendo con la educación. Entonces ahí no tengo ninguna dificultad. Si tomamos en cuenta el tema del cambio, ¿qué diferencia hay entre el Rosendo de hace 2 años con el actual? Hace 12 años, porque hace 12 años... ¿Cómo era, si ahora...? Bueno, pues ¿qué podría decir autocríticamente? Creo que en esa oportunidad yo tenía más vehemencia para las cosas. Es decir, no me daba... o tenía que darme un tiempo para reflexionar sobre algunas situaciones, ¿no? Entonces, ahora escucho más, ahora tengo una madurez ya, producto de la experiencia, producto de haber estado en múltiples regiones, estado en Amazonas, Junín, Huancavelica, Madre de Dios, Moquegua, Tacna. Entonces uno va a enfrentar los conflictos de educación y resulta que va aprendiendo. Entonces yo aprendo de que pues finalmente la comunicación es fundamental, hay que saber escuchar. Así el contrincante esté ocupado, hay que escucharle. Así el que opine esté equivocado, hay que escucharle. De repente puede tener razón, entonces hay que reflexionar. Por eso que te hablaba yo del pensamiento crítico reflexivo, es decir, que hay que reflexionar. Entonces a mí en esta etapa de mi vida me toma un poco más sereno y más tranquilo. Es decir, pero también la coyuntura es diferente. Yo no tenía, la coyuntura de ese entonces era una coyuntura diferente, una coyuntura que te obligaba a actuar a veces con mayor ligereza. En cambio, ahora la coyuntura es totalmente diferente. Se está fortaleciendo el proceso de descentralización, hay cosas que tenemos que hacer, la situación de la educación no es un derecho que corresponde hacerla cumplir al director regional, sino es un compromiso de todos. Entonces ahí todos suman. Así quienes critiquen también, porque en su crítica algo de cierto debe haber, o de repente algo que aclarar nosotros, pero es necesario escuchar, ¿no? Pero de ahí a que se llegue al insulto, eso sí ya sería una situación de mala intención, ¿no? ¿Qué mensaje, reflexión darles a todos los docentes del magisterio? Que yo he venido fundamentalmente para defender a los maestros en su trabajo, que vamos a darles capacitación, que vamos a acompañarlos, que vamos a orientarlos, y yo aprovecho aquí para decir que vamos a hacer todos unos cursos de capacitación en todas las provincias para que los maestros de la educación primaria puedan tener una evaluación satisfactoria. ¿Por qué? Porque hay la necesidad de apoyarlos a ellos, porque nosotros como ente rector tenemos que hacer eso, ¿no? Entonces, esa es una de las tareas, por ejemplo. Pero ellos están comprometidos con el trabajo, porque sin ellos nosotros no podemos hacer gestión. Es más, a mí me interesa el producto que hay en aula, ¿no? Esa es fundamental, porque si no se concretiza en aula, imagínate, por gusto me paga el sueldo, por gusto paga el sueldo a los maestros, por gusto pagan el sueldo a todos, ¿no? Hay toda una cadena de inversión que debiera reflejarse en el rendimiento de los estudiantes. Gracias.